¿Qué tal mis amigos de Concreto Artesanal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo bastante no, muy interesante para todos ustedes porque es en base a un tema que nos han estado preguntando últimamente mucho en los comentarios, y de paso se los agradezco que siempre nos envíen sus comentarios y consultas sobre los productos que estamos utilizando. En este caso, más que nada son de los moldes de silicona que nosotros hacemos. En este video vamos a mostrarle, aprovechando que tenemos un pedido de 3 macetas, un pedido de cómo ganar dinero con macetas de cemento y moldes de silicón. Estos 3 moldes fueron producidos por nosotros ya en el pasado. El primer molde que hicimos en su momento fue el más grande que ven a la derecha de sus pantallas. Ese molde, si pueden notar, tiene las paredes bastante gruesas. Eso fue realizado al inicio, como les comenté, de nuestro emprendimiento, cuando no teníamos muchas técnicas. Y bueno, el resultado era ese, moldes bien gruesos que no necesitaban carcasas para sostenerlos cuando le echamos o le agregamos la mezcla de cemento, para que no se deformen. Como son gruesos, no necesitaban estas carcasas. Sin embargo, con el pasar del tiempo pudimos mejorar esa técnica y entonces hacerlos mucho más delgados, mucho más flexibles, que también ayudan al momento de desmoldar los mismos. Y bueno, tenemos este resultado, pero ahora utilizándolos con carcasa, ya que son necesarias para mantener la forma del molde. Sin embargo, con la utilización de las carcasas nos ahorramos buena cantidad de dinero en la utilización de silicón. Para estas macetas vamos a estar utilizando el cemento premezclado que normalmente estamos utilizando. No recuerdo en este momento que fueron varias personas que nos hicieron la consulta aquí en el canal de YouTube y también por nuestra cuenta de Instagram, de qué cemento premezclado les recomendábamos. Sin embargo, son personas que sé que viven en Colombia y otras que viven en Perú. También nos consultaron de México, pero nosotros estamos en Panamá. Así que la marca que utilizan aquí en Panamá no necesariamente se utilizan en sus países. Sin embargo, me imagino que en las ferreterías de su localidad lo pueden encontrar, porque si aquí en Panamá, que es un país chico, se encuentra, definitivamente en otros países con mucha más población, estas empresas de cemento ya tendrían este producto disponible. Como ya saben, es solamente agregar agua a la mezcla de cemento con arena que ya viene lista en el paquete que se compra. Solamente le agregamos agua y buscamos entonces el espesor sí necesario para hacer estas macetas de cemento con nuestros moldes. ¿Es posible ganar dinero haciendo macetas de cemento? Claro que es posible. Sin embargo, la experiencia que tenemos nosotros y que con gusto se la transmitimos a ustedes, es que no te puedes quedar haciendo siempre las mismas macetas que tiene todo el mundo, porque eso fue lo que nosotros hicimos al inicio. Compramos macetas que tenía casi todo el mundo, las tenía. Y entonces vino la guerra de precios. Esta guerra de precios que destruye a todos los emprendimientos. Entonces, en ese momento decidimos que mejor íbamos a producir nuestras propias macetas, nuestros propios modelos. Y aunque algunos pues puedan parecer parecidos, no son iguales a lo que hay en la calle o en la competencia.
Entonces uno de las ideas o de los trucos, o no sé cómo le quieran llamar, es tener sus propias ideas, sus propios modelos, porque eso los hace exclusivos y las personas quieren eso, buscar algo que sea diferente, algo que sea exclusivo para ellos. Otra razón, y lo repito, ya creo que lo he dicho en otros videos, es la calidad del silicón de esos moldes que hacemos, porque también tuvimos al inicio muy mala experiencia con algunos moldes con los moldes que compramos al inicio. Los primeros moldes se nos dañaron, fueron moldes que compramos en AliExpress, en Amazon algunos, pero eran procedentes de China, y eran los moldes que casi todo el mundo estaba comprando, y realmente sí se nos rompían muy frecuentemente con muy pocas piezas. Esos moldes que les menciono realmente son para aquellas personas que quieren hacer en su casa como hobby, para su jardín, algún par de macetas. Pero si usted quiere generar dinero vendiendo macetas de cemento a partir de moldes de silicón, tiene que invertir en moldes de buena calidad para que le produzcan cientos de piezas y realmente sea un emprendimiento totalmente rentable para usted. En un próximo video yo les voy a mostrar un fragmento de otro video de una colega que tiene esos moldes que yo les menciono, y pude apreciar que ya le estaba pasando lo mismo que nos pasó a nosotros al inicio. Moldes que están rotos, y eso es pérdida de tiempo y es pérdida de dinero. Con el molde este que estamos viendo en las imágenes, el más grande, yo no sé, pero quizás 200 piezas ya hemos sacado de ese molde, y el molde se mantiene intacto, ese molde, y lo lavamos con jabón, con agua normalmente, y no les pasa absolutamente nada. Y no es porque el molde sea más grueso que los que están de color celeste o azul, no, es el mismo silicón, es el mismo tipo de silicón. Estos moldes tienen ese color azul porque cuando los hicimos ya entonces les agregamos un pigmento especial para silicón que nos permite diferenciar los moldes para que se vean, digamos, no sé, más atractivos. Realmente no es nada, eso no los hace ni más fuertes ni más débiles, simplemente es cuestión de gusto de nosotros. El modelo más chico lo puedes utilizar para sembrar una suculenta pequeña o un cactus pequeño, pero también ese lo hicimos con las paredes gruesas a propósito, porque lo utilizamos para la confección de velas de soja, que es importante que cuando haces piezas de cemento para hacer velas, necesitas que sean de paredes gruesas, para que aún con el sellado la cera no se traspase del cemento. Así, amigos, este es el resultado después de 24 horas de haber hecho estas macetas de cemento. Espero haya sido de su agrado este video, y los invito a compartirlo, a dejarnos un like, un me gusta, suscríbete si no lo has hecho hasta el momento, y nos vemos en un próximo video.